¿Qué tal? Buenas, espero que para las personas que puedan ver este video y yo también para recordar un poco, hice estos tutoriales para ver lo que es el Face en la marca de Roxanne. Es uno de los tantos programas que tiene el Face. Es básicamente para ver los esfuerzos tensionales dentro de una excavación bidimensional, o sea, de un corte, y también ver las deformaciones que pueden suceder a causa de estos esfuerzos inducidos después de hacer una excavación o un secuenciamiento de excavación. Bueno, para comenzar, este es el modelo que queremos. ¿Está bien? Comenzamos abriendo el Face. Yo tengo la versión 8 y lo voy a hacer con el tutorial de la versión 6, que igual sirve. Por defecto te va a aparecer estos dos iniciales, y lo que queremos hacer nosotros, si tú vas acá, vamos a los tutoriales, es llegar a esto, ¿no? A este secuenciamiento y darle una interpretación. Pero para esto tiene unos parámetros que nosotros debemos considerar. Yo lo he considerado en 22 pasos, que es el inicial, como guía de inicio, donde los 7 primeros pasos son como los input o los datos de entrada que debemos tener en cuenta, que son los, creo yo, los principales para poder desarrollar cualquier trabajo en el Face. Luego la parte de cálculo es independientemente de cómo pongas los datos, aquí te va a calcular lo que tú pongas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, más que todo en los 7 primeros. El otro es la parte de cómputo de la máquina. Del 9 al 16, que es el output o los datos de salida, son los datos que obtenemos a partir de los datos principales, ¿no? Antes de la excavación y posterior a ella. Vamos a ver cómo se está moviendo, qué es lo que nos quiere decir ciertas partes que no lo indica en la guía de inicio, que es el tutorial número 1 que es este de acá. Y luego vemos la parte de edición, que son unos aportes de extras de edición para ver cómo acabamos o lo podemos imprimir este trabajo. Bueno, esto es lo que queremos. Y bueno, para comenzar, esto, bueno, va a estar así, ¿no? Inhabilitado todo. Esto de aquí es la parte inicial. Entonces nosotros podemos iniciar el proyecto con control N, apretando New, File New, o apretando la hojita, ¿no? Es como el Word. Al comienzo de todo esto, en el modelo, tiene una interfaz muy rápida e interactiva con la cual tú te vas a poder congeniar, ¿no? Estas son las pestañas principales. En cada pestaña tiene subcomandos y abajo tiene los comandos rápidos que se habilitan mientras tú vas avanzando el modelo. Lo que se recomienda es que tú guardes el archivo, después de abrirlo, que lo guardes. Yo voy a proceder a guardarlo, porque si tú lo guardas después de hacer la excavación, hacer todo tu modelo, te puede crear un tipo de problema. Vamos a guardarlo. Para ello vamos aquí, y bueno, yo tengo mi propia ruta. Le voy a colocar acá y voy a poner que sea el tutorial 1, ¿no? Puedes poner cualquier nombre. El archivo se va a guardar con el .fs o z, que es como el archivo determinado para los archivos de Face, ¿no? Face 2, de la versión 8 en este caso. Bueno, ya está guardado. Ahora sí podemos empezar a cargar todo el modelo. Vamos a empezar con la configuración del proyecto. Esta configuración del proyecto está acá en el Project Setting, pero también lo podemos encontrar aquí. Y mientras vayamos avanzando en todos estos secuenciamientos de pasos, se puede ir avanzando en boundaries y todo es secuenciado, no hay ningún problema, para que no te confundas. No es como otro software como el MyScene, que también tiene su orden para tu poder avanzarlo y hacer tu proyecto, pero es muy interactivo este Face 2. Bueno, yo suelo usar estos comandos rápidos, como se llama, ¿no? Porque me resulta más agradable. En este primer tutorial se va a optimizar, o se va a ver solamente lo que es la parte general y la parte del Project Summary. Estos que están intermedios los vamos a tocar en los siguientes tutoriales. Vamos a mencionar más o menos en qué consisten y vamos a ver cómo se aplica. Empezamos con el general. En la pestaña general se abre como una subventana por defecto. Aquí se abre como una subventana y dice el tipo de análisis es Plane String. Cuando hagamos cortes bidimensionales y queremos simular la posible deformación o el estado tensional,
vamos a trabajar con el esfuerzo del plano, ¿no? ¿Ya? Si queremos hacer de forma tridimensional, el face también lo puede hacer con una simulación de rotación sobre un eje. ¿Sabes cómo dibujas un plano? Y uno de los lados de ese plano, imagínese un cuadrado, uno de los lados, o esta imagen, uno de los lados es el eje y sobre él va a rotar. Entonces así se puede simular una excavación circular que puede ser una chimenea. Y para eso se pone la opción axis simétrico. Pero la mayoría se trabaja con plane strain. ¿Ya? Si vamos a ver excavaciones y va a haber un secuenciamiento de excavación, relleno, podemos usar plane strain. El tipo de solución va a ser la solución gaussiana por defecto, pero hay otras soluciones como la gradiente conjugada, la preconjugada. Este es netamente matemático, o esto ya lo hace el software por defecto. Lo que mayormente usan es la eliminación gaussiana, debido a que el software utiliza matrices, ya que los elementos finitos dividen, uniendo nodo con nodo, en figuras triangulares, cuadriláteros, figuras de 6 nodos, de 8 nodos. Y para ver las deformaciones, los pequeños desplazamientos entre uno y otro y la dirección de los esfuerzos, utiliza matrices. Entonces la eliminación gaussiana va a ser una resolución más rápida, ¿no? También se puede usar la gradiente conjugada. Lo que tú tienes que tener en cuenta es que si tú empiezas a usar una de estas soluciones, tipo de soluciones, tienes que hacerlo en tus demás proyectos, ¿no? Para que tenga coherencia. Te recomiendo que uses esta por defecto, que también te lo recomienda el Phase 2. Y las unidades también es importante. A veces viene configurado con kilopascal o megapascales, las unidades métricas para los esfuerzos. Manejarle megapascales. Con respecto, bueno, de ahí tendremos que tomar el Project Summary, que es básicamente el nombre del proyecto. Vamos a ponerle que sea tutorial 1. Este en sí no va a tomar importancia en los resultados, ¿no? Solo es para, si tú lo quieres imprimir, se va a anotar. Puedes poner un comentario, ¿no? Este proyecto se está haciendo por tal motivo, para ver el estado tensional de esta excavación o futuro sostenimiento. Tú lo puedes colocar acá, y cuando este se puede imprimir, se puede hacer como una pequeño bosquejo, ¿no? de impresión para un informe. Bueno, solamente vamos a usar esto, generar el Project Summary para el primer tutorial. Vamos a aplicar un poco del stage. El stage es para darle un secuenciamiento de etapas, ¿no? Si primero hacemos una excavación y luego vamos a expandir la excavación, podemos hacer que sea la segunda etapa, la tercera etapa, la cuarta etapa. En la quinta etapa que venga sostenimiento, tal vez, es un ejemplo, no digo que sea así, pero para eso nos sirven los stages. Vamos a usarlo en el tutorial número 2. Los análisis de esfuerzo. Bueno, esto es también, como lo explicaba, es un poco de lo que hace el FACE, ¿no? Las iteraciones que va a tener a la hora de resolver sus problemas, la tolerancia que va a permitir, el número de step que va a cargar. Y bueno, esto no lo vamos a ver ahorita. También se suele dejar por defecto porque hay cosas que ya vienen configuradas dentro del FACE y tú quieres hacerlo un poco más rápido. Vamos a ver por qué se demora en unos proyectos un poco más y un poco menos, y vamos a ver por qué pasa eso. Entonces vamos a dejarlo esto por defecto y de ahí podemos tal vez regresar a ello. Groundwater o la parte del agua subterránea que puede haber, o que afecte a la excavación, podemos verlo con líneas pisométricas, pero hay distintos métodos, ¿no? Uno es con líneas pisométricas, otros viendo el total G, otros haciendo un tipo de poropresión, o también utilizando los análisis de elementos finitos. Y cuando tienes que poner el peso específico del agua. Y también tiene una parte de estadística, el FACE. Solamente se activa colocando esto y dando el OK. Con esto nos va a dar que se va a habilitar la parte estadística. Si nosotros no tuviésemos habilitado esta parte, y lo damos acá, vamos a ver que la parte estadística no está habilitada. Esto lo vamos a ver es cuando ya tienes un poquito de modelos más avanzados. Si quieres ver la probabilidad de este factor de seguridad y que pueda fallar en un cierto lugar, ahí lo vamos a aplicar. Y el factor de esfuerzo, ¿no? Esto se aplica más que todo a taludes, ¿no?
Entonces esto lo vamos a ver más adelante en el tutorial 11, si no mal no recuerdo. Bueno, las configuraciones son este y este, en el tutorial número 1. Vamos a pasar a la configuración del proyecto. Vamos a ir ya el que hemos hecho, introducción de fronteras. En introducción de fronteras nosotros tenemos que colocar la sección que se va a excavar, o el modelo o el tipo de método de minado que se quiere hacer, ¿no?, para poderlo simular en el Face. Esto lo vamos a poder hacer mediante el añadir excavación o add excavation. Con el control 1 también se puede añadir excavación. Yo tengo un método que me sirve mucho, que es agregar una grilla. Y bueno, la grilla para mí, la visualización, cuando pongo la parte de edición de grilla, que se activa con el F7, yo le pongo que sea de esta forma o esta forma, y lo separo cada 5 metros. Y le pongo acá, porque nuestra sección está cada 5 metros, si se dan cuenta. De acá a acá son 10 metros, 10 metros, 10 metros, pero acá hay 5 metros de altura en campana. Entonces voy a usar esta técnica. Y voy a hacer de una forma, hay varias formas de hacer la excavación. Esta es una de las tantas formas que hay. En los otros métodos tal vez podría explicar cómo se hacen las otras formas. Vamos a ir a añadir excavación, también lo podemos hacer de acá. El primer punto que nos dice es menos 5, 10. Menos 5, espacio 10 para colocar el primer punto. Luego te puedes guiar de acá. Automáticamente, si tú tienes activado el snap, se te va a direccionar al punto, igual que en el AutoCAD, así que no hay mucho problema con ello. Vamos a hacer en este punto y en este punto. Y hasta ahí ya se van formando en nuestra parte de la excavación, nos falta el encampane. Para esto existe una función llamada arco. Tú le pones A y te va a aparecer la función arco. ¿Está bien? Y bueno, puedes hacer de varias formas. Empezar con 3 puntos para que te delimite el arco. Empezar con el inicio, el centro y el final de los puntos. Vamos a poner que sea este por defecto. Vamos a darle OK. Bueno, el primer punto ya se estableció por defecto. Para repetirlo, ponemos el segundo punto y ponemos el tercer punto. Y ya está automáticamente realizada nuestra excavación. Ahora, si no queremos que tenga esta forma, desactivamos la forma de grilla. Esto también lo podemos hacer con el F7. Tú presionas F7 y va a desaparecer. ¿Ya? La parte ortogonal, bueno, hasta ahí estamos bien. Vamos a desaparecer la grilla para tener un mejor trabajo. Ahora tenemos la excavación. ¿Esta excavación de cuánto es? Tenemos una forma de medición. Lo estoy haciendo un poco más largo para que entiendan cómo está funcionando, ¿no? Este programa. Tiene 10 metros. Es la medida, la cota, ¿no? Estoy acotando esos puntos. Vamos a pasar al F2, que es el 3.1, es para centrarlo. Cuando no tenemos bien puesta la excavación, lo centramos. Y va a ser muy bueno para cuando avancemos los trabajos, para nosotros poder centrarlo, ¿no? Añadir la parte exterior. Ahora, si nosotros queremos ver que en cierta profundidad esta excavación va a tener un impacto a cierta zona, tenemos que ver hasta qué punto va a lograr afectar esta excavación a los alrededores, ¿no? Un ejemplo fácil sería, digamos, ¿no?, si tienes tu casa y en tu casa, bueno, es un departamento que tiene forma rectangular o cuadrangular, tú tienes el wifi. ¿Dónde lo pondrías? En el centro, ¿sí? Y en el centro tiene un alcance. Ese alcance, digamos que sea el alcance de interacción que tiene los esfuerzos inducidos o los desplazamientos posibles en el contorno. Entonces, ¿cuánto vendría a ser para esta excavación? Bueno, cuando estuve estudiando en la universidad y cuando estudié posteriormente, me comentaron que era entre 3 y 3.5. Y vamos a ver si es que afecta mucho más la excavación, o si se puede ver gráficamente la interpretación. Este box o este ARC External podemos expandirlo un poco más, ¿no? Y podemos ajustarlo en lo que nosotros queremos para ver cómo interactúa. Pero por defecto siempre es 3, 3.5. La mayoría le pone 3, así que es también lo que nos recomienda el Face, ¿no? Es otro tutorial. Vamos a hacer la excavación externa. Lo voy a hacer con esta parte ahora. Y te dice, ¿no?, mira, los límites
el tipo de límite va a ser circular, va a ser este tipo cuadrado, va a ser usando una definición que lo podemos demarcar, ¿no? Triangular, trapezoidal. Como les comento, siempre o mayormente se usa el box. El factor de expansión que va a tener o el alcance va a ser 3 veces el radio y la vamos a dar por defecto. Si alguna vez tú desconfiguras esto y no lo puedes o quieres regresar a lo inicial, tú pones por default y te va a aparecer todas las características iniciales que te recomienda el Face. Vamos a darle 3. Y como te habrás dado cuenta, lo que ha hecho el Face es expandir 3 veces su radio. Expande 3 veces su radio. Si tú quieres hacer esto, tienes que tener activada la opción orto, ¿no? Para que te calcule perpendicularmente a la sección. Mira, acá. Bueno, allá. Hemos puesto de aquí ahí tiene 30. Entonces, ¿te das cuenta? Hemos aprendido ahora, estamos editando. Bueno, también podemos sacar todas estas etiquetas, así que ahora vamos a querer. Señalamos y enter y desaparece. Bueno, ahora si entendemos lo que hemos hecho, tenemos la excavación, tenemos el área posiblemente en la cual va a interactuar toda esta excavación o la que puede afectar, y vamos a proceder al punto 3.3, que es el mallado. Para hacer esto hay que entender la configuración del mallado, ¿no? ¿En qué consiste? Por consiguiente, o por lo que te hace el apoyo del Face, es esta: que tengas una malla gradual, que tengas un tipo de triangulación con 3 nodos y que tengas un factor de gradiente, que son las interacciones básicas. Lo más importante para nosotros es qué tipo de malla le vamos a poner, ¿no? Puede ser una gradual, una uniforme, una radial. ¿De qué depende esto? En sí va a depender de qué tan preciso queremos ser nosotros a la hora de ver las pequeñas deformaciones o los esfuerzos, cómo se están desplazando. Si le ponemos de forma gradual, lo que va a entender el programa es que vamos a hacer esta simulación, discretizamos y lo vamos a mallar. A ver, si nos damos cuenta, este es un roller que básicamente va a expandir y ampliar el programa o el comando. Te das cuenta que si lo hacemos de gradual, al contorno lo va a hacer todo parejo, y mientras se acerca a la excavación o posible excavación que nosotros le hemos puesto o lo que hemos determinado, lo va a hacer mucho más fino. ¿Y esto es para qué? Para ver pequeños desplazamientos, los pequeños zonas de debilidad que puede aparecer. Pero si nosotros vamos y hacemos de forma uniforme y discretizamos de nuevo y luego hacemos la malla, te das cuenta que ya no le importa tanto que al centro sea la parte más fina, ¿no? Sino que le importa que todo sea uniforme en contorno. Y bueno, esto no se suele usar mucho, más se suele usar la gradual. Y cuando utilizas forma radial es casi lo mismo, ¿no? Lo hace de manera uniforme, o bueno, lo hace de manera gradual, de afuera hacia el centro. Si tú utilizas una excavación circular, o si quieres hacer una simulación de una chimenea, o si quieres hacer un pique, podrías simular estos esfuerzos de la forma gradual, ¿no? Vamos a hacer esta forma gradual para que tú veas. Y bueno, con respecto al centro, se está expandiendo 3 veces, ¿ya? Con respecto a los 10 metros, se está expandiendo como 30. No se suele usar, bueno, para estas excavaciones que son tipo baúl. Entonces vamos a quedarnos con la primera opción, configuración del mallado. Y bueno, como les había comentado, también se puede hacer con 4 nodos la discretización, que sea gradual. Y bueno, y es aquí la explicación de por qué son elementos finitos, ¿no? El Face utiliza la herramienta de elementos finitos para ver cuáles son los posibles desplazamientos a la hora de hacer la excavación de un nodo sub 1 hasta un nodo sub 2, ¿no? Por así decirlo. Quiere decir que cuando esta excavación se aperture, este punto o este nodo va a avanzar una centésima o unos milímetros o unas decenas de milímetros, y eso va a poder ser realizado gracias a que estos puntos van a ser como pequeños sensores, lo cual van a poder interactuar siempre y cuando nosotros carguemos los esfuerzos, ¿no?, a los cuales está sometido previamente. Y sí, tienes que cargar los esfuerzos.
No hemos cargado aquí los esfuerzos todavía, solamente estamos haciendo la parte, si te das cuenta, de modelado establecido geométrico más que todo, y le estamos poniendo el tipo de características de cómo lo va a resolver, los cuales son la forma de cuadriláteros, y vamos a usar la de 3 nodos. Ahora, si utilizo yo la de 8 nodos, lo que va a hacer es casi la misma malla, un poco más fina tal vez, pero va a ponerle nodos intermedios. Vamos a poner la de 6 tal vez. Y son las mallas triangulares de 3 nodos, pero en cada nodo o en cada lado hay un intermedio, ¿no? Esto es un nodo. Y así se forman las mallas de 6, como elementos tipo de 6 nodos, pero son mucho más densas, son mucho más condensadas en el centro, ya que va a medir mejor, ¿no? Va a tener una mejor precisión de resultados. Ahora, esta precisión de resultados, lo que va a hacer el programa es que lo va a volver un poquito más lento, ¿no? Porque ya no son, digamos, 1000 elementos, sino tal vez son 1325, como acá lo dice, ¿no? Mira, son 1325 elementos que se han programado y hay 2712 nodos. Pero si tú le pones de 3 nodos, vamos a ver cuántos hay. Hay la misma cantidad de elementos, pero con menos nodos. O sea que va a tomar los pequeños desplazamientos de menos cantidad de nodos. ¿Y eso en qué repercute? En que el sistema va a optimizarlo mucho más rápido, ¿no? Va a poder llegar a su resultado de una forma mucho más rápida, y es lo recomendable en primera instancia. Si tú ves que no te convence el resultado, lo puedes poner a 6 nodos después de un punto inicial, y también va a depender de tu tipo de máquina que estés usando. Yo estoy usando una Intel 7, una i7, y bueno, si tú tienes una i5 también te lo va a poder usar, que es una gama media. Si tienes una i3, que es una gama media baja, a veces no es tan compatible, y lo que va a hacer es lentearlo a tu PC, no lo va a lentear porque va a estar haciendo ese procedimiento. Entonces, si tienes una i3, procura trabajar con 3 nodos. Yo lo voy a dejar con 3 nodos porque es lo que nos dice el problema. Tú tienes que discretizarlo, bueno, ahí está discretizado, y luego le pones el mallado. El discretizar es poner los nodos iniciales, y el mallado es como tú ves, ¿no? Ok. Ahora que tenemos el mallado, pasamos a la condición número 4, que son las condiciones de frontera. ¿Qué son las condiciones de frontera? Las condiciones de frontera son las que se ubican al borde de la excavación. Y este borde de la excavación, que es el arc external, es lo que le hemos puesto, ¿no? Por defecto, este símbolo significa que está restringido tanto en X como en Y. ¿Y de qué depende estos símbolos también? Bueno, depende del tipo de trabajo o el tipo de esfuerzos que nosotros le vamos a poner, o la condición de esfuerzos que se le va a colocar a este trabajo. Y también depende de qué tan cercano se encuentra la superficie, o si hay un relleno que se está asentando cercano, tienes que considerar ello. Para hacerlo simple, vamos a ver a lo que son desplazamientos, y vamos a ver que esto dice que restringe tanto en X como en Y. Este símbolo, que es un cono, si tú lo pones en este símbolo y lo pones en la parte lateral, si tú le das clic, bueno, seleccionas y le das clic, te va a decir que en el eje Y, que es vertical, le está dando permiso para que pueda darse el movimiento, mientras que en el eje X, ahí le va a negar el paso, ¿no? Que se mueva tanto a izquierda o a derecha. Si tú lo pones de esta forma, le estás diciendo al programa que va a restringir que se mueva de arriba a abajo, pero en el eje X sí se puede mover de izquierda a derecha. Y bueno, ¿cuándo se puede usar esto? O cuando es libre, cuando no tiene restricciones. Si esto estuviese cerca de la superficie, este nivel, podríamos decir que el desplazamiento puede estar libre de restricciones tanto arriba como abajo, porque no va a depender. Si ponemos este de aquí, estamos diciendo que está cercano a la superficie, ¿no? Tú sabes que cercano a la superficie, el peso que se le pone, digamos, 20 metros, 30 metros, sí va a tener repercusión dentro de este lugar, ¿no? Sí lo va a afectar. Entonces sí es posible considerar que el peso cause una caída en el eje Y, un posible desplazamiento en el eje Y. Por eso se le podría poner esto, y se le coloca a los lados laterales, pero lo vamos a explicar en otros. Aquí le estamos poniendo tanto en los 4 lados, estamos separando como una pequeña área especial,
porque ya tenemos los esfuerzos in situ hallados en campo. Estos esfuerzos in situ se pueden hacer por tres métodos, que son, bueno, los más conocidos en rocas, que es el overcoring, el método del gato plano, creo, o flapjack, el método de fracturamiento hidráulico, que era un método que utilizaba el petróleo, pero bueno, se adecuó para hacerlo para minería también. Entonces, bajo esos tres métodos se pueden usar. Estos cuestan mucho dinero, generalmente se usan cuando, o sea, estas investigaciones in situ se usan ya cuando lo requiere o está sustentado, ¿no?, este trabajo. Mayormente usan el overcoring y es el método que nos está dando para cargar los esfuerzos. Bueno, ya les explicamos las condiciones de frontera que estamos restringiendo tanto en X como en Y, que es este triangulito. Y bueno, y también lo restringimos en las esquinas, ¿no? No solamente se limita en la parte lateral, sino también en las esquinas. Y esto nos asegura que no hay movimiento, ¿no? No hay movimiento, está ahí fijo. Las condiciones sobre el terreno, ¿no? Los esfuerzos del terreno. Ahora vamos a cargar estos esfuerzos. Vamos al loading y vamos a field stress y vamos a cargar que las propiedades de los esfuerzos. Estos pueden ser tipo constante o tipo gravitacional. Por defecto está constante. Nos dice que se ha hallado en el overcoring que el sigma 1 o el esfuerzo principal máximo es como 20, el mínimo es como 10 y el ángulo formado con respecto al sigma 1, que es este de aquí, es 30 grados. Entonces, si este fuese 0 grados, el sigma 1 estaría representado por este, y es el sigma 3, y esto se va a poder observar mejor con un vector de esfuerzo, ¿no? Este vector tiene magnitud y tiene dirección, y la dirección se va a ubicar gracias a estos 30 grados. Vamos a ponerlo OK para que aquí se vea mejor. Aquí se ve mejor, ¿no? Los 30 grados que se ha puesto, el sigma 1 20 y su magnitud de 10, ¿no? Está ahí puesto. Tanto a compresión está en este caso. Y el sigma z, que es por defecto 10, pero es el que no se ve, habíamos hablado que es un corte. En el corte el sigma 2 está perpendicular a lo que estamos viendo. Digamos que el sigma 1, sigma 1 está por aquí, sigma 3 está por acá, y el sigma 2 es ortogonal a ellos, ¿no? Perpendicular a ambos. Pues es por ello que no se ve, y por ello no está trabajando ahí. En sí está perpendicular al túnel, o al eje del túnel. Ahora, este tipo de visión que ustedes ven de field stress constante, esto yo lo puedo editar aquí, ¿no? Data ticks, que son el ancho de los datos que yo quiero que sean visibles. Si yo lo pongo mínimo, me va a botar, bueno, en este caso están apagados, que están off. Si le pongo el siguiente clic, va a dar como mínimo y me va a dar datos mínimos o resumidos de lo que yo quiero, ¿no? En este caso, tanto mínimo como máximo acá da casi igual, así que no importa. Bueno, ya hemos puesto los esfuerzos, y bueno, para comentarles que estos esfuerzos también pueden ser gravitacionales. En este caso lo estamos poniendo constantes, recuerden, porque hemos usado las restricciones tanto en X como en Y, ¿ya? Y tú pones constante tanto en X como Y, tienes que poner los esfuerzos in situ que has hallado, ¿no? Y aquí ya lo hemos cargado. Ahora vamos a las propiedades de los materiales. Ya, bueno, en el FACE a veces algunos mencionan que son el tipo de litología, el tipo de terreno, y a veces no estamos acostumbrados a decir materiales, ¿no? Algunos dicen materiales geológicos, pero también hay geosintéticos, hay otro tipo de elementos, hay relleno, por así decirlo. Entonces, su nombre correcto sería utilizar desde el comando Properties, de la pestaña Properties, y Define Materials, ¿no? Aquí vamos a poner los materiales que van a interactuar dentro de esta excavación, ¿no? No todo es el mismo material. Por defecto, este FACE puede trabajar hasta con 100 tipos de materiales diferentes, ¿ya? 100 tipos de materiales diferentes, cada uno con sus propiedades independientes. Entonces, si estamos hablando que cada uno tiene sus propiedades independientes y este es un solo tipo de material en toda la excavación, tendremos que cargarle
sus propiedades elásticas y sus parámetros de resistencia o parámetros de esfuerzo, ¿no? Aquí es muy importante y es creo uno de los más importantes junto a la carga de esfuerzos de campo, porque si tú no lo cargas bien estos datos te van a dar resultados tal vez incoherentes, ¿no? Y no vas a tener lo que tú querías o va a salir distinto a lo que ves en campo. ¿Ya? Entonces, cuando tú tengas este primer material, vamos a editarlo, vas a ver que tiene el mismo color. Voy a cambiarle color para a la hora de resolverlo se distinga. Solo vamos a dar OK y ves que cambia de color, ¿no? Automáticamente por defecto ya viene asignado. Vamos a ir de nuevo a Properties, Modify Material, y vamos a poner que hay 4 tipos de cargar los esfuerzos iniciales, ¿no? Son los esfuerzos presentes antes de que se dé la excavación. Bueno, estos esfuerzos iniciales, si nosotros ponemos los esfuerzos de overcoring, estos esfuerzos van a trabajar con los esfuerzos de campo, ¿no? Los esfuerzos simples de campo. Pero si tú estás trabajando con esfuerzos gravitatorios, puedes poner Field Stress a Body Force. Y si tú estás trabajando con material tipo relleno, cementado, digamos, tengo relleno hidráulico, le tengo que poner ese relleno hidráulico que el tipo de carga inicial sea Body Force Only, que se va a tocar en el tutorial número 2. ¿Ya? Entonces, como es un tipo de material Rock Mass que le hemos colocado acá, es lo que considere solo los esfuerzos de campo, ¿no? Del campo que hemos cargado. ¿Y cuáles son esos campos? Este es el campo que hemos cargado. Aquí se va a interactuar. Si yo lo pusiera gravitatorio, lo voy a poner acá. Si yo pusiera esta opción y le dice OK, ahí sí tendríamos que usar la otra opción para el material. Ahí sí tendríamos que usar esta opción, ¿no? Field Stress and Body Force, que dice que depende de los esfuerzos de campo y también va a depender de la fuerza que tenga cercano a la superficie, ¿no? Estamos hablando de un tipo de material que esté tal vez a 300 metros, menos de 300 metros, que se pueda sentir, ¿no? ese tipo de interacción con el terreno de arriba, ¿no? De la superficie. Bueno, voy a seguir. En las propiedades elásticas tenemos también varios, ¿no? Dice que el tipo de material que se va a usar tiene un tipo de comportamiento tipo isotrópico. El material isotrópico es un material que cumple con las mismas cualidades, propiedades más que todo, propiedades físicas, tal vez en distintas direcciones, ¿no? No importa que lo cortes a 100 grados, 20 grados, 30, 80, 180, 200, van a cumplir las mismas propiedades físicas. Entonces, si este es un material isotrópico que se suele dar mucho, tal vez en los suelos, ¿no? Que es homogéneo más que todo, si fuese una roca muy variada, con diferentes sistemas de continuidad familias, y esté metalizada en cierta parte, tal vez no sea isotrópico, ¿no? Puede ser que sea transversalmente isotrópico a una parte ortotrópico, o utilices otro tipo de interacción. Vamos a dejarlo isotrópico para entender que su comportamiento tal vez es un tipo parecido al suelo, o también puede ser que sea un macizo rocoso muy fracturado o muy pobre, ¿ya? Que tiene casi el mismo modelo que un isotrópico. Este módulo de Young y este coeficiente de Poisson o ratio de Poisson, este coeficiente es adimensional, este no tiene magnitud, por así decirlo, solo tiene un número específico, se varía entre 0 y 1. Para los diferentes tipos de materiales está en menor a 0,5, ¿no? Es muy difícil que encuentres a 0.4, 0.5, está entre 0.15, 0.20, 0.25. Ahora esto tú lo vas a poder ver de los resultados que obtengas en laboratorio, específicamente. Y este coeficiente de Poisson, al ser un ratio, al ser adimensional, según no recuerdo, medía las... Bueno, ahí creo que si ustedes me pueden apoyar, creo que medía las deformaciones ocurridas tanto axial, de forma lateral, sobre la deformación axial, ¿no? Entonces de eso salía un ratio y bueno, eso es lo que tenemos.
mientras que el módulo de Young, que es otro parámetro que se halla en megapascales, esto sí depende del material que esté actuando en el macizo, en este rock mass, ¿no? Esto sí va a depender del material, y específicamente este no es el módulo de Young para esta roca, sino es que para todo el macizo rocoso, ¿ya? Hay que recordar que hay para roca intacta y para el macizo rocoso. Entonces tú cuando vas a usar el rock data, eh, te da un módulo de YAML, ¿no? Desde la versión 4 a la versión 5 ya te da un módulo de YAML para la masa rocosa. Entonces ese es el que tendrías que colocar. Y está en megapascales, recuerda, megapascales, kilopascales. Eso lo hemos configurado en el project setting, que está acá, este de aquí. Y bueno, pasamos, bueno, este también, este módulo de YAML, si quieres no lo puedes cargar aquí, lo puedes cargar después. Bueno, nosotros están dando por defecto que colocamos 0.2 para este ejemplo. Lo estoy haciendo casi igual al ejemplo tutorial número 1 que nos proporciona la versión 6 para ver cómo son los resultados. Puede ser que varíe un poco debido a las versiones, pero no debe ser tan exagerado, ¿sí? Para que ustedes también lo vean, y bueno, debería ser igual. Este módulo ya, como digo, lo pueden cargar ahorita o lo pueden cargar después, depende del material. En los criterios de falla tenemos varios criterios de falla, incluso han aumentado, tal vez uno que otro. Tenemos el de Moore-Coulomb, el de Hoyle-Brown, el de Hoyle-Brown generalizado, Drucker-Prager, el de Cahen-Clay, también el modificado de Cahen-Clay y la función discreta. Aquí lo importante es conocer cómo funcionan estos tipos de criterios, ¿no? Bueno, mayormente se usan el criterio de Moore-Coulomb para suelos o terrenos muy fracturados, muy pobres. Y Huggins-Brown generalizado se utiliza cuando es roca, pero tampoco se puede usar para todo tipo de roca, no tiene como su rango de alcance de hasta cuánto puede usar la roca, ¿no? Entonces vamos a colocar para este ejemplo que como es isotrópico, es un tipo Moore-Coulomb, y bueno, su estado tensional, su fuerza tensional pico es 0, ¿no? Su ángulo de fricción pico también en grados es 35, y bueno, la cohesión es 12, es una cohesión muy baja. Lo que también les puedo decir es que si no han hecho ensayos de laboratorio, o han hecho muy pocos, o los han visto por video, que se fijen en las tablas que puedan aparecer, ¿no? O en el mismo Rock Data o Rock Lab, que ustedes vean a una lista de los tipos de materiales, tanto ígneos, materiales sedimentarios, metamórficos, y vean que es como una forma gradual, ¿no? Que sabes que las rocas ígneas tienen mayor resistencia, entonces su cantidad de megapascales es alto, ¿no? O es de media a alto. Si está muy metalizada puede ser bajo, pero tampoco es tan bajo, ¿no? Pero es por ahí la coherencia. Te sirve como una guía inicial. Esto en sí lo tendrías que hacer como un ensayo de laboratorio para ver el esfuerzo al corte, ¿ya? Y el tipo de material, hay dos formas de trabajarlo, con tipo de material elástico y plástico. Un tipo de material elástico es un tipo de material que al darle una tensión X se va a deformar X sub 1, ¿no? Mientras tú le des esta tensión se va a empezar a deformar, pero cuando dejes de darle la tensión, esta deformación va a regresar a su punto inicial. Eso quiere decir que sea elástico. Si fuese elástico lineal, sería una deformación que no tendría fin, ¿no? Seguiría infinitamente con la tensión y la deformación. Si pone esto, lo vamos a usar para ver tal vez los sigma 1, los sigma 3, cómo están interactuando. Ahora, si nosotros ponemos de forma plástica, cuando ponemos plástico, ¿qué nos imaginamos? Bueno, nos imaginamos, imagínense, no sé, un juguete de plástico, de gel, o una llanta, ¿ya? O, bueno, imagínense algo tal vez que no regresa a su forma inicial, ¿no? Es plástico, ¿no? Nunca tal vez le das una tensión, tiene una tensión o un punto pico, o una resistencia pico, y de ahí va a empezar a bajar, ¿no? Pero no va a llegar a su punto inicial, es plástico, ¿no? No va a llegar a su deformación en estado inicial. Esto lo va a usar cuando tú quieras ver la zona plástica
o las zonas de deformaciones o desplazamientos que se van a dar. Cuando quieras hacer sostenimiento, esto tal vez sea más importante. Eso lo vamos a hacer en tutorial número 3, si no mal recuerdo. Ya bueno, dejamos en la parte elástica, more column, es tal y como está en el tutorial. He hecho una pequeña explicación. Bueno, también tú le puedes obtener puedes cargarlo del mismo raw data y exportarlo, ¿no? Tendrás que tener el programa actualizado y craqueado, ¿no? Tienes que tener el programa legalizado más que todo. Si tienes convenio con tu universidad lo vas a poder hacer, pero también lo puedes hacer de forma manual, o sea, no importa. Lo importante es saber qué datos le estás poniendo aquí para cargarlos. Le vamos a dar OK. Lo siguiente es, como ya tenemos el material, hay que simular la excavación. Entonces para ello hay varias formas. Igual, ¿no? Vas a Boundaries. Bueno, vamos a hacer acá, ¿no? Damos clic al centro, que es donde queremos que sea la excavación, y vamos a asignar material y vamos a darle que esa parte asignada sea excavada, y ya tenemos hecha la excavación. Es un pequeño resumen de los datos de entrada con coherencia, que es lo que se debería hacer. Hay datos, bueno, hay modelos mucho más avanzados, pero creo que esta explicación es básica, que las personas entiendan. Tal vez me esté equivocando unos datos, tal vez ustedes lo van a poder corregir. Está abierta la opción para que ustedes puedan buscar la información, ¿no? Y sería muy bueno que sumara, ¿no? Que sumara. Uno no tiene toda la verdad a veces. Bueno, vamos a pasar a la parte de cálculo, que es la segunda etapa, que eso ya no depende de nosotros. Como nosotros hemos cargado la parte inicial, la maquinita va a empezar a arrancar, ¿no? Va a empezar a ver que estos nodos de acá iniciales van a tener pequeños desplazamientos gracias a que hay una abertura, ¿no? Imagínense a veces yo me imagino que esto fuese como un queso, ¿no? Pero un queso así, bien concentrado, y que le ponemos un orificio. Si lo presionamos, obviamente se va a presionar hacia el centro, o se va a querer cerrar hacia el centro. Vamos a ver cómo se está dando esto. Vamos a darle aquí, y acá hay algo importante que a veces fallamos. Digo fallamos porque, bueno, a mí también me ha pasado. Aquí, si tú no guardas al inicio, es como que el programa no lo va a estar leyendo y va a empezar recién a guardarlo todo. Pero como nosotros ya lo guardamos al inicio, va a poder correr, o sea, no pasa nada. Le voy a poner que sí. Lo está guardando y ya calculó. El cálculo es inmediato para estos modelos simples. Si es un modelo más avanzado, va a demorar un poquito más. Lo siguiente es el output, ver los datos de salida que nos va a botar. Vamos aquí, esta parte que es interpretar. Se activa otra pantalla que es similar. No son iguales, son diferentes. Uno es de modelado, que es este de acá, y el otro es de interpretación, que viene adherido al programa. Y aquí, bueno, aquí me parece un tanto diferente porque yo ya lo tenía editado. Yo había hecho un ejemplo antes ya, así que voy a dejarle su forma inicial para que ustedes también, para que sea casi igual a ustedes. Cerrar el roller y acá puedo hacer que sean más leyendas, ¿no? Creo que por defecto viene así. Viene así. Así está viniendo. ¿Ya? Esta es la interfaz de interpretación. Es casi idéntica a lo que es el modelado, solo que cambia el símbolo y tiene otras propiedades activadas, como son las propiedades de edición, que son a la parte de abajo, las propiedades de herramienta, que nos sirven un montón para escalar, poner medidas, dibujar gráficos, líneas, poner textos, una tabla tipo leyenda que resuma los materiales. Todo eso se puede hacer. ¿Ya? Lo más importante es ver los resultados, y estos son los resultados que ha podido obtener el Face. Sigma 1, Sigma 3, el Sigma Z, que también lo calcula, pero es indistinto porque no se va a poder ver en sí cómo está lo que está pasando, ¿no? Va a ser una copia tal vez del Sigma 3. El esfuerzo medio, vamos a ver, voy a tocar tal vez los puntos más importantes, ¿no? Los desplazamientos totales, que es importante, cuánto se está desplazando en esta excavación. El string factor, que es el factor de esfuerzo, que vendría a ser como nuestro factor de seguridad, ¿sí? Y nosotros sabemos que los factores de seguridad menores a 1 son los que nos causan una posible desestabilización
o una posible caída de la roca. Y el término estable, inestable no quiere decir que se caiga, ¿no? Sino que inestable es un modo en el cual demora un tiempo, ¿no? Hasta que se caiga. Un terreno puede ser inestable, pero en el tiempo puede ser que se caiga. No quiere decir que si tiene 0.9 automáticamente se cae. No se cumple en todos los casos, ¿no? Es un secuenciamiento integrado que va con el tiempo, ¿no? Exposición más que todo. Y bueno, eso es lo más importante. El stream factor total, el desplazamiento total es sigma 1, sigma 3, que es lo que vamos a ver, ¿no? Y vamos a pasar a, bueno, esta es la interpretación, la trayectoria de los esfuerzos. Es el ítem número 10. Bueno, tenía apuntado aquí unas notas para no olvidarme. Para ver la trayectoria de esfuerzos, vamos a esta parte de aquí. Queremos ver cómo está el sigma 1, sigma 3. Si tú le das clic derecho, clic derecho, vamos a opciones de contorno. A mí me gusta usar esto, que es el File 3, bueno, que es el relleno, más que todo, relleno con líneas. Y bueno, aquí son muchas iteraciones, no me va a permitir diferenciar los colores, así que se puede mejorar ello. Y la mejora se puede hacer con esto. Voy a hacer que de todo el rango que está personalizando, que tenga, bueno, que tenga 7 nomás, ¿no? Y que lo aplique. Y miren, me da todo el rango que yo quiero, pero en 7. Ya, y bueno, esa es mi configuración inicial. No lo voy a hacer mucho más. Y podemos ver que estos son las trayectorias que puede obtener el sigma 1 y sigma 3. Damos aquí y ¿qué vemos? ¿Qué observamos, no? ¿Qué estamos observando? Con el sigma 1 aquí el esfuerzo principal máximo es el mayor y el 3 es el que se está apuntando, ¿no? El sigma 1, esos esfuerzos están acumulando en las esquinas, ¿no? En la esquina inferior derecha y en la parte de la corona, ¿ya? Está acumulando tanto megapascales que llega hasta la zona roja. Aquí lo importante es que si nos damos cuenta aquí en este cuadrito, es como si tuviésemos un globo, ¿no? Si en el globo estamos poniendo, este fuese el globo y lo ponemos la presión, acá fuese una mano y acá otra mano, si lo presionamos perpendicularmente se van a desviar estos esfuerzos, ¿no? Entonces en esos esfuerzos que se están desviando se va a empezar a acumular y esta acumulación va a provocar que se aumente los megapascales en esta zona, ¿no? Por eso está aumentado los megapascales justo en esta zona, en la parte de la corona, que este es más peligroso que esto, ¿no? Porque si está acumulado abajo, es muy poco probable que este rebote, ¿no? Hay a veces pocos casos cuando esto ya está recontra con mucha carga tensional que tiende a rebotar, pero aquí sí puede caer cuando ya está abierta la excavación, que le caiga al personal, al equipo, o que haya un accidente múltiple, ¿no? De trabajadores, o que termine de ser un punto inicial para el colapso de más zonas de debilidades, si es que este tiene estructuras o familias de discontinuidad presentes. Entonces aquí ya tenemos un pequeño dato de que podría estar ocasionándose un pequeño problema aquí. Vamos a seguir con el otro, el factor de esfuerzo. Digamos que es como nuestro factor de seguridad, ¿no? En minería subterránea creo que la ley está entre 1.4 y 1.5 que recomiendan para excavaciones subterráneas, galerías. Y vamos a ver si esto está cumpliendo, ¿no? Si tú quieres saber cuánto es el factor de seguridad máximo que obtengo en esto. Bueno, y acá también es lo que le decía, ¿no? Puedes activar esta opción. El box que le hemos puesto de 3 es para ver hasta cuánto llega, ¿no? Por ejemplo, si tiene factor de seguridad 3 no nos importa mucho porque sabemos que es seguro. Si tiene factor de seguridad 5 o mayor a 5, tampoco nos importa, bueno, 641, no nos está importando mucho porque sigue siendo seguro. La resistencia es mucho mayor a los esfuerzos inducidos dentro del lugar, ¿no? Factor de seguridad, esfuerzo,
¿no? Resistencia sobre factor de esfuerzo inducido. Y aquí podría presentar problemas, ¿no? Donde la resistencia pasa mayor a 1, pero tiene una pequeña zona donde puede bajar, ¿no? Acá incluso en la parte del hastial ya no estaría preocupando porque el factor de seguridad está yendo a menos de 1. Y esos son los puntos importantes que debemos considerar. Y bueno, eso es una idea del factor de seguridad. Con este factor de seguridad también podemos hacer lo que se llama consulta, ¿ya? ¿En qué consiste la consulta? Es ver a través de este perímetro de la excavación cuáles son los puntos o cuáles son las diferentes zonas o áreas donde puede darse la posible caída, ¿no? O desplazamiento mayor. Vamos a dar a Query Boundaries y vamos a hacer que esta acción, bueno, esto lo voy a borrar después. Vamos a Graph Data o generar un gráfico y vamos a ver que alrededor de la excavación hay diferentes factores de seguridad, ¿cierto? Hay diferentes factores. Nosotros lo vemos muy pequeño. Ustedes, si lo agrandan en su computadora, mi lacto es un poco pequeña, así que se va a ver así. Si ustedes tienen un lacto más grande, lo van a poder apreciar mejor. Vamos a hacer la gráfica. Dice, ¿no? Vamos a ver los datos, la distancia. Y vemos, bueno, acá me aparece un dato que está por debajo de 1. Y esto es preocupante porque podría ser que ahí, empiece a ser la zona de debilidad, ¿no? Que puede llegar a otro. Si acá ponemos el sample, que es una línea punteada que nos indica la dirección, hay lugares donde también está acercándose a 1. Acá, mira, 1.2, aunque 1 nos indica como que es seguro, tal vez no lo sea, ¿no? Porque puede ser que no hemos cargado la vibración en el terreno. Puede ser que hay una mala voladura. Le hemos puesto como tal vez un factor de perturbancia igual a 0.3, que es una voladura controlada, y en verdad hay una mala voladura. Cambia a 0.5, esto se va a terminar cayendo a menos de 1, ¿no? Va a afectar al arco generado. Y esto por defecto aquí es general. Tenemos que darle un sostenimiento, tal vez con pernos, ponerle, vamos viendo, ¿no? Con pernos, si no es suficiente, tal vez aplicar shockrete, 1 pulgada, 2 pulgadas, o tal vez hacer el espaciamiento entre los pernos, tal vez no 1.5, tal vez 1.2, 1.10, ver la longitud del perno que tal vez no está pasando a la zona plástica, la zona de plastificación. Y bueno, eso consiste en hacer nuestra creación de consulta, ¿no? Para factor de seguridad. Ahora vamos a ver los desplazamientos. Vamos a darle escape por si acaso. Y vamos a hacer que los query values, los valores de query se vayan. Y que también se vayan los ID number, ¿no? Que es el ID de esta perímetro de excavación. Vamos a hacer la otra parte que son desplazamientos. Ahora, para resaltar que si a ti no te salió igual o ha salido como 2 puntos, creo que acá una vez sale 2 puntos, o sea, no está mal, ¿no? Lo que estamos viendo acá es cómo está funcionando el programa y para que tú posteriormente ya lo puedas hacer mejor. Vamos a ver los desplazamientos totales. ¿Qué nos va a dar esto? Vamos a ver la gráfica. Esta es la excavación y miramos que, bueno, el mío está configurado en milímetros. Ustedes creo que le va a aparecer acá. Claro, le va a aparecer en forma científica. ¿Qué es la forma científica? Este es como 10 a la menos 0,03, ¿ya? Te miden en metros los desplazamientos. Yo lo suelo usar de esta forma, que es decimal, y viendo 3 decimales, bueno. Y aquí nosotros podemos ver que los desplazamientos en la parte más exterior o en la parte del borde no son muchos. Quiere decir que los esfuerzos inducidos que van hacia el centro de esta excavación, ¿ves? Son normales, no está pasando nada, es normal. Mientras vas acercándote a la excavación, por efecto del sigma 1 y el sigma 3, se va a ocasionar esto, mira.
Aquí está empujando el sigma 1 con 20 megapascales. Vamos a extender el query a máximo, ¿sí? Aquí el sigma 1 está dándole 20 megapascales. Donde tú metes más presión es más deformable, ¿cierto? Ya bueno, aquí estaría pasando casi lo mismo. Aquí le estamos poniendo más presión de forma diagonal y aquí menos, ¿no? La deformación es un poco menos, ¿ya? Entonces, ¿dónde están las zonas críticas, por así decirlo? Bueno, no hay zonas críticas, no hay posibles desplazamientos que lo he calculado, y esto lo hemos visto gracias al mallado. Esos mallas triangulares que le hemos puesto al inicio, ese cálculo rápido que ha hecho, que estaba en la otra parte, que estaba como calculadora, son esas pequeñas interacciones, ¿no? En sí, nos está botando que, bueno, va a botar, vamos a ver, si tú quieres ver el resultado exacto de cuánto está desplazando, acá lo puedes ver, ¿no? Es el rango, 0.014, como un centímetro, un centímetro punto 4 de desplazamiento que puede ocurrir en el hastial, pero está sucediendo, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir los desplazamientos totales. Los tipos de datos. Los tipos de datos es lo que le comentaba. Hay tipos de datos sin nada, bueno, máximos, que te dan todas las propiedades, todo lo que le has colocado. Tú le das un clic, tipos de datos resumen, que te indica la posición en la cual está dándose. Te indica también cuáles son los desplazamientos. Y tipo de datos desactivados, donde puedes interactuar con el mouse y no va a pasar nada. Ya puedes usar los mínimos, ¿no? Que es el resumido, que te da un mejor manejo. Yo creo que es mejor. Incluso te indica varias cosas. Ese es el adecuado, creo yo. Ahora vamos al InfoViewer o InfoVisor, como le llaman. El InfoViewer vendría a ser nuestro resumen de datos. Este es el InfoViewer, también lo podemos encontrar aquí con control L. El InfoViewer nos va a dar como un resumen del proyecto, de los datos que hemos puesto inicialmente, las opciones que hemos colocado, que vino por defecto, y aquí están las propiedades que hemos cargado, aquí están los puntos, las coordenadas que se han simulado. Esto también lo puedes llevar al AutoCAD y lo va a graficar, ¿no? Y acá también el external boundaries, que es la cajita que hemos generado para delimitar la zona, ¿ya? Es la cajita exterior. Bueno, ¿para qué sirve el InfoViewer? El InfoViewer nos sirve para que tú puedas hacer una revisión rápida de todos los pasos que has hecho. Tal vez estás equivocado, no, aquí no tiene sentido que le pongas plane state, tal vez aquí es simétrico. Puede ser, lo cambies. Entonces, pero ese error si lo puedes enviar a una persona o a un especialista y te decir, oye, mejor cámbialo, porque aquí yo he detectado el error que has hecho en todos tus pasos. No le vas a mandar tal vez la grabación, no le vas a mandar solamente este resumen para que lo corrija y vea en qué has fallado tal vez, ¿no? Ahora, en la parte de edición es algo que no va a implicar en el resultado, no pasa nada si lo haces o no lo haces. No sirve solamente para editar propiamente la figura que queremos ver. Herramientas de dibujo, estas podemos acceder mediante estas de acá abajo, son herramientas de dibujo, o mediante el tools, que son herramientas, añadir tool, podemos agregar label, que son etiquetas de contorno. Si estamos viendo desplazamientos, nos botará que los desplazamientos en esa zona, ¿ya? Podemos hacer que estas herramientas también se borren todas estas etiquetas. Si estamos viendo factores de seguridad, podemos hacer que las etiquetas sean en función a los factores de seguridad encontrados, ¿no? Aquí no hay factor de seguridad porque no hay data, está bien. Podemos hacer lo que se borre también respecto a una selección, que es esta ventana. Damos clic, se selecciona, pues, empieza a hacerse marcados en diagonal, le das suprimir y se borra. Suprimir, enter y se borra, ya está. Bueno, hay otras opciones como agregar flechas, selecciona, es por edición. Generar polígonos, es un punto,
y le puedes poner C de cerrar igual que el AutoCAD y se cierra, ¿ya? Y sobre esto se le pueden dar formatos, ¿sí? Se le pueden dar formatos de color, se le pueden formatos tal vez de rellenos, formatos de pintura. Se puede hacer múltiples cosas, pero lo que a nosotros nos importa es cómo está reaccionando los estados tensionales acá, ¿no? No hay mucho que decir en ello. Edición de herramienta de dibujo es lo que estamos mencionando. Se pueden editar justo esas herramientas. Bueno, después de editarlo, si tú lo quieres guardar o quieres que esta no desaparezca, tendrías que darle la opción guardar. Si no, estas no se van a... O sea, si tú cierras interpretar y no has guardado esto, se va a borrar. Pero también te da la opción que cuando le des clic, te dice que deseas guardar las herramientas. Es decir, tú tienes que poner que sí o que no de acuerdo a la preferencia. Exportación de imágenes. Esto de aquí, tú lo puedes... Voy a prender mi Word. Tú lo puedes pegar si quieres. Podemos ir a File y podemos exportar la imagen. Exportamos la imagen tal vez como una imagen simple y hay varios formatos, ¿no? Los formatos que se manejan son Windows Big Mac, un Metafile, Windows Metafile. El JPG es el más adecuado, creo yo, ¿ya? Entonces no hay mucho que decir en ello. Vamos a escapar. Está. De otra forma es que también, bueno, se recuerda que les dije F2, podemos usar F2, presionamos en la rueda y la desplazamos izquierda derecha. Si tú quieres hacer un zoom con la rueda también lo puedes hacer. Si no te queda mejor, F2, listo. Y podemos hacer control C y este control C igual no lo pegas, control V y te va a proceder a pegar la imagen de forma automática. Son herramientas de exportación rápida. Portapapeles, es lo que les decía también, ¿no? Bueno, y también hay otra opción de ver cómo se va a imprimir, ¿no? Si tú pones control P, nos va a botar la imagen de cómo quieres que se imprima. Lo puedes hacer incluso un pequeño zoom con la rueda y ver, ¿no?, la sección. Y ya está listo tal vez para que sea un plano. Tú no quieres que aparezca esta regla, también lo puedes habilitar. Yo no lo voy a dejar así por defecto. Y aquí está en una escala 5:10. Tú le puedes dar la escala que tú quieres en sí. Y para terminar, la escala de grises. No es muy usada, pero se activa con este de acá. Básicamente no va a influir nada en el modelo. No va a decir que está mal, está bien. Solo que para ver la tinta de tu impresora, más que todo sirve, ¿no? Blanco y negro. Si descubren otra opción para cómo pueden usar la escala de grises, lo podrían comentar y bueno, sería de mucha ayuda. Bueno, también se puede utilizar, se puede activar, si no mal recuerdo, en tipo de visualización. Ahí está, Grayscale. Y hay otras opciones, ¿no?, como Display Option, donde tú puedes ver, activar los nodos que están presentes dentro de la escalación, activar los números de elementos que se han hecho, activar los mismos elementos, hacerlo las mallas, ver los contornos de malla, ver la discretización. Bueno, esa está en parte modelado y se pueden ir variando, ¿no? No hay mucho que hacer acá. Si no sabes cómo funciona, tal vez te recomiendo que no lo hagas. Si tú quieres ver la edición tal vez de otro color, lo vas a cambiar, pero si no sabes cómo hacerlo, tal vez no lo hagas. Se puede explicar después. Entonces sería todo del primer tutorial de inicio rápido, que no sea tan rápido, que ha sido más explicado. Los otros tutoriales va a ser también explicado, espero que hayan entendido cómo está funcionando.